Buenas noches, una vez más una nueva edición de Piezas Sueltas. Hoy vamos a trabajar, vamos a pensar, tratar de comprender un tema que nos preocupa a muchos de los profesionales de la salud, nos preocupa a los que somos padres, nos preocupa a quienes tenemos un amigo que está padeciendo esta problemática. La pieza suelta de hoy que vamos a tratar de comprender esta noche son las adicciones. Quédate ahí. ¿Qué son las adicciones? Generalmente cuando hablamos de adicciones lo primero que pensamos es pensar en drogas, es pensar en una persona en una situación de conflicto importante, en una persona que se encuentra perdida en el uso indebido de sustancias, en el consumo problemático de sustancias químicas. Pero sin embargo, ¿podemos pensar que existen adicciones que son buenas? ¿Podemos ser adictos a otras cosas? Porque lo que vamos a hablar no es de la drogadependencia. Vamos a hablar de esos comportamientos que tenemos y que podemos tener muchos seres humanos, que son comportamientos compulsivos, que son comportamientos repetitivos hacia una determinada cuestión, por ejemplo, una sustancia química en el tema de la drogadependencia, o hacia, por ejemplo, el trabajo, hacia, por ejemplo, hacer deportes. De eso vamos a hablar esta noche. Y para eso está junto a mí, como siempre, como todos los jueves. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Y ya mencionaste recién adicción al trabajo, adicción al deporte. Exacto. Incluso hemos hablado en un momento de la adicción a las redes sociales, algo que hoy está tan de moda y tan en boga, producto de la intrincancia con lo tecnológico, lo que nos ha mediado la tecnología. Pero uno es adicto porque quiere, es adicto porque la sociedad, lo que te pasó en la vida, hay ciertas condiciones que nos empujan a tratar de sobrellevar nuestros problemas en determinada cuestión, digo, ya sean drogas, sea el alcohol, sea abstraernos del mundo con la tecnología, con los juegos, las redes sociales, digo, uno elige ser adicto o hay cosas de la vida que nos empujan a ese lugar. Yo creo que somos víctimas de un inconsciente que se ha construido y que de alguna forma nos empuja sin darnos cuenta muchas veces, y cuando podemos ser conscientes, ahí donde lo podemos trabajar, nos empuja a determinados comportamientos. Y cuando hablamos de adicción, estamos hablando de comportamientos que no necesariamente tienen que ver con dependencias químicas. Estamos hablando de, por ejemplo, esto que recién señalaste y que señalé yo recién al principio, por ejemplo, el trabajo. Hay personas que son extremadamente adictas al trabajo. Y es lógico, porque también hay sustancias internas que segregamos los seres humanos que nos generan placer, Fabián. En distintas situaciones. Exacto. Hay personas que son adictas al sexo, hay personas que son adictas al deporte, hay personas que son adictas por ejemplo, a escribir, hay personas que son adictas a, qué sé yo, a pintar cuadros y que están sumergidos en ese mundo y que no salen de ese mundo. Hay personas que son adictas a la naturaleza. Es decir, ¿qué es lo que marca una persona y qué es lo que la define como adicta? Cuando se vuelve repetitivo y compulsivo. Cuando forma parte de algo monótono que si yo, por ejemplo, te saco de eso, te angustio. Es decir, vamos a dar un ejemplo para que ustedes televidentes lo puedan comprender. Supongamos una situación de que a Fabián le guste demasiado trabajar y que un buen día le digan, no tenés que trabajar más. Fabián entra en un pozo depresivo realmente importante, donde no quiere vivir más, porque el grado de angustia que lo avasalla es tan grande que no quiere vivir más. ¿Pero por qué se produce eso? Porque justamente se produce un límite ante esa adicción, ante esa satisfacción compulsiva que él encontraba en el trabajo. Y estamos hablando del trabajo. No estamos hablando de una dependencia química, no
No estamos hablando de un cocainómano o de una persona alcohólica que está padeciendo esta enfermedad que la tiene atrapada y que genera un daño en el cuerpo, un daño importante que después es muy difícil de revertir. Estamos hablando de una persona que es adicta al trabajo. Entonces, cuando hablamos de adicción, estamos hablando de una persona que tiene un comportamiento compulsivo, repetitivo y que ante la ausencia del mismo comienza a tener manifestaciones sintomatológicas, como si fueran síndromes, los famosos síndromes de abstinencia. Es decir, Fabián va a empezar a tener un síndrome de abstinencia, va a empezar a sentirse mal, va a empezar a tener palpitaciones, puedes tener trastornos de ansiedad, bueno, una serie de cuestiones. Y en ese sentido, vinculando con cuestiones que hemos abordado también acá, como los trastornos obsesivos compulsivos, digo, tratando de entender un poco si lo comparamos en esto de lo compulsivo, repetitivo, la adicción va mucho más allá todavía de un trastorno obsesivo compulsivo, y esta idea también que mencionamos en su momento del ritual. Vos mencionabas recién, yo te saco de ahí y te digo, vos no vas a hacer más esto, y me generás un cambio desestructurado completamente en mi día a día, en mi rutina, en mi comportamiento. ¿Funciona de la misma manera? Muy buen paralelismo, muy buena pregunta. Técnicamente hablando, muy buena pregunta. A ver, cuando nosotros estamos hablando de los TOC, para diferenciarlo de las adicciones, ¿no? Cuando hablamos de los TOC, si bien hay algo de satisfactorio, hay algo de necesario, la persona desea que esto se produzca, ¿no? Estos rituales son imprescindibles. La diferencia con la adicción es que no necesariamente hay un ritual, no necesariamente hay un comportamiento repetitivo, estático, metódico, como al nivel del TOC, donde todo es metódico. No necesariamente, de hecho, no funciona necesariamente así. La persona que es adicta a algo específico y encuentra allí una satisfacción. Yo necesito trabajar, sea como sea, organizado o desorganizadamente. Yo encuentro una satisfacción. O el deportista, que se va y necesita vivir la experiencia del deporte y de la satisfacción que le genera el juego, el espacio lúdico, para poder sentirse a gusto existencialmente con el mismo. Cuando no lo hace, parecería que fuera un trastorno obsesivo compulsivo, pero no lo es, porque no hay un ritual, no hay una cuestión que tenga que ver con algo metódico necesariamente, no hay una cuestión que tenga que ver con comportamientos repetitivos, en el sentido de, uy, tengo que poner esto en el bolso, porque si yo no pongo esto en el bolso me angustio. Y en este orden, para que no me pase nada. Exacto, en este orden, para que no me pase nada y para sentirme protegido. No hay un pensamiento supersticioso necesariamente, uy, si yo no salí a horario, me puede pasar algo. Tal cual como si fuera el obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo piensa, uy, pensamiento supersticioso, dudas permanentes, un pensamiento sustituye al otro, dificultad para el miedo a la pérdida, terrible miedo a la pérdida. Uy, mi pelota de básquet, ¿qué pasa si pierdo la pelota de básquet? Es decir, ¿pueden que vayan juntos? Puede que vayan juntos, pero no necesariamente. La adicción tiene otra forma de manifestación clínica. Es la búsqueda de la satisfacción en sí. Es la búsqueda de encontrar ese regocijo que me genera desde la realidad, eso que puedo hacer con esa realidad que estoy vivenciando. Tiene un origen más desde el punto de vista del placer, del deseo, o nos genera directamente un tipo de dependencia distinta. Vos hablabas de las dependencias, digo, ¿es solamente una dependencia, si se quiere, sexual por el objeto, el hecho, la actividad o lo que sea a nivel del placer que nos genera, o es más una dependencia a cuestión emocional? Mira, ahí existe una mezcla. En realidad es una dependencia emocional, porque en realidad responde a algo que te emociona, algo que te genera placer, ¿no? Te genera placer, alegría, entonces de alguna forma responde al placer, responde al deseo que traes, al igual que un TOC. Un TOC también tiene un deseo. Un TOC es movilizado por deseos y defensas. A diferencia del adicto, el adicto busca el deseo y la satisfacción. Busca las dos cosas. Exacto. Yo busco que mi deseo se satisfaga y en esa satisfacción encontrar desde la realidad algo que me permita a mí saciarme todos los días, y lo hago de manera repetitiva.
tal como si fuera semejante a un trastorno obsesivo compulsivo, pero nada más que la búsqueda acá es encontrar plenas satisfacciones. Juego al básquet todos los días, juego al hockey, dependiendo de lo que a cada uno le guste, pero lo hacemos de una manera insaciable. Bueno, ni hablar cuando estamos hablando de las sustancias químicas. Siempre cuando hablamos de dependencia química, Fabi, cuando hablamos de adicciones en realidad, decimos que el problema de las sustancias químicas no son las sustancias químicas, es el sujeto. Es el grado de importancia que le damos en nuestra vida. Exacto, el problema es el sujeto, la persona para con la sustancia química. ¿Qué me pasa a mí con esa sustancia química? ¿Qué agujero estoy tapando yo con eso que me provoca placer y que me deja ahí encerrado, esclavo, en un goce, que siempre cuando hablamos de adicción estamos hablando del goce, porque somos esclavos de eso que nos provoca placer, de eso que buscamos de manera reiterada y permanente. Es más, estamos, por ejemplo, en una situación fuera de ese goce, ¿y qué estamos haciendo? Pensando en el goce. ¿Cómo voy a hacer ahora para salirme de esta situación? ¿A dónde me escapo para...? Eso, ¿a dónde me escapo para poder encontrar eso que me provoca tanto placer? El cocainómano que se lleva su bolsa de cocaína y que se escabulle por algún lugar o algún rincón para poder saciar ese placer que encuentra en la dependencia química. El basquetbolista que disfruta y que encuentra un goce en poder jugar al básquet todo el día o todo el tiempo que puede y que dice, uy, ¿cómo hago para zafar de este cumpleaños para poder ir a jugar al básquet? Para hacer un tirito ahí. Los gamers que están metidos en el Fortnite y que dicen, ¿cómo hago para ir lo antes posible? Una partidita y vuelvo. A jugar por una partidita y vuelvo. Es decir, ¿cómo hago para encontrar ese placer? Es una constante invitación y un constante trabajo para alcanzar el placer, diferente del todo. Y en cuanto a orígenes, digo, o sea, recién mencionabas esta idea de cómo me voy, cómo me escapo, cómo me hago lugar. Puede darse también básicamente desde el hecho de que generalmente o te hayan dicho, esto no puedes hacer, esto te hace mal, esto desde la prohibición puede venir también un poco esa necesidad de hacer algo, o en el caso del deportista, por ejemplo, no hay tiempo para hacer deportes, vos tenés que estudiar, poner eso es una pérdida de tiempo, y eso puede generar en mí una necesidad de practicar deportes y que me lleve a ese lugar. A mayores prohibiciones, mayor es el deseo. Puede venir un poco por ese lado. Lógico. Cuanto mayor es la prohibición, cuanto más insiste. Por ejemplo, yo tengo casos de pacientes que cuando encuentran aquello que viene de parte de un otro como una demanda prohibitiva, lo desafían. Porque devienen de prohibiciones tempranas. De prohibiciones tempranas a la cual se rebelaron de manera tal que son todo lo contrario a aquello que quisieron de alguna forma fundar en ellos psíquicamente hablando. Entonces, de alguna forma encontraron un correlato, ¿no?, en esto de desafiar permanentemente lo prohibido. Bueno, por eso siempre digo, ¿no?, cuando tratamos esto de ser papá, mamá, en esta difícil tarea, ¿no?, hay que tener mucho cuidado con esto de las prohibiciones. Siempre dije, la prohibición con afecto, con amor, con cariño, con reflexión es la que más funciona. Cuando aparece la prohibición sin fundamento, el hecho de decirte no porque no. Y la castración, ahí hablamos del famoso concepto del psicoanálisis, el complejo de castración, que tiene que ver con el límite a esto que me provoca placer, que me provoca satisfacción. Y bueno, cuando se ejerce de una manera excesiva, es peligroso, Fabi. Puede que genere como consecuencia un sujeto anulado, o puede que genere consecuencia un sujeto desafiante y hasta incluso un perverso. Porque desafía todos los límites, incluso siente placer. Desafiando el límite, desafiando lo prohibitivo. Entonces, es como que hay que ir con mucho equilibrio en esta cuestión de cómo manejar la prohibición. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta para que la podamos responder después de la pausa. ¿Se puede tratar, podemos mejorar una estructura adicta? ¿Se puede curar una persona
que padece adicciones? Eso lo vamos a trabajar después de la pausa. Como pregunté al finalizar el bloque anterior, ¿se puede tratar la adicción? ¿Podemos curar una estructura adicta? A ver, Fabi, ¿qué pensás? Yo creo que acá mencionaste dos palabras que se me hacen que son fundamentales. Una, la idea del tratamiento, otra, la idea de la cura. Creo que tratar a una persona adicta, tratar una adicción se puede. Bien. Creo que es algo que incluso necesario para quien esté padeciendo, o quienes estén padeciendo la adicción, ir a un tratamiento, sobre todo para tener una guía de cómo tratar de resolverlo. De ahí a llegar a la cura, se me hace que es un poco más complejo, porque también mencionaste una palabra que creo que es fundamental, esta idea de estructura. Si ya venimos moldeados en torno a una estructura, la construcción de una personalidad en base de, por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior de prohibiciones, como por ejemplo, digo, si la estructura está muy sólida, creo que requiere de un proceso de deconstrucción muy fuerte, de una lucha interna con uno mismo casi día a día para tratar de no repetir esos comportamientos que venimos haciendo en búsqueda del deseo, en búsqueda del placer, y tratar de salir de ese lugar. Se me hace que podemos tratarla. Curar, estamos hablando de un proceso mucho más complejo. Muy bien, concuerdo con vos. Tratar se puede tratar, y más cuando estamos hablando de, por ejemplo, adicciones positivas. Fíjate lo que digo, adicciones positivas hasta por ahí nomás. Sí. Porque en algún punto esas adicciones, como por ejemplo el trabajo, el hacer cuadros, el escribir, el ir a hacer deportes, que generan un bienestar en el sujeto, muchas veces pueden ser problemáticas para el propio cuerpo, pueden ser problemáticas para las personas que están a tu entorno. Y cuando comienzan a aparecer estas señales, es cuando empezamos a dar cuenta que estas adicciones también positivas tienen o merecen ser tratadas en la búsqueda de una armonía. Es por eso que la intervención terapéutica aquí no solamente va a estar destinada a personas que están bajo la drogodependencia, un cocainómano, un alcohólico, una persona que está dentro del tabaquismo, sino también en personas que están dentro de estas adicciones y que los llevan a situaciones compulsivas de tal forma que el cuerpo comienza a sufrir, que la psiquis comienza a sufrir, que el entorno comienza a sufrir, y en un punto esto merece una intervención. Y acá es donde yo concuerdo con Fabián, podemos tratar, podemos hacer que ese yo aprenda a lidiar entre el principio de placer que busca permanentemente la satisfacción y el principio de realidad, que es aquello en la cual estamos en permanente contacto y de la cual nos servimos para alcanzar esa satisfacción que permanentemente busca el principio del placer, y el yo está en el medio, de alguna forma timoneando y tratando de lidiar un poco. Exactamente, y lo que buscamos nosotros como terapeuta es que el yo pueda tener las funciones adecuadas, de una manera equilibrada y armónica, para que este comportamiento adictivo no se lleve puesto nuestro cuerpo y tampoco se lleve puesto a nuestros seres queridos. Porque de eso se trata. El gran problema de este goce propio de las adicciones, es que muchas veces nos quedamos encerrados allí sin poder vernos y sin poder ver el daño que nos generamos y que generamos al otro. Ese, entiendo, es el extremo ya. Vos mencionabas recién adicciones positivas. Digo, ¿hay algún momento en donde eso deja de ser positivo? Empieza, qué sé yo, en el daño, en una situación particular de estrés que hemos vivido por mucho tiempo, de estar pendiente del trabajo. Digo, ¿hay un momento en el que uno puede determinar cuando esa adicción positiva ya se empieza a transformar en algo que podría terminar en esa situación que mencionabas recién? Cuando el cuerpo comienza a manifestar ciertos síntomas, cuando nuestra psiquis comienza a manifestar ciertos síntomas, cuando la preocupación nos invade de una manera que no podemos
ni siquiera empezar a, ni siquiera disfrutar el trabajo. Y uno puede darse cuenta porque Es digo, es un difícil. proceso muy interiorizado, es una Sí. situación que está muy interiorizada. Sí. Uno puede llegar a darse cuenta de las señales que le da el cuerpo, la mente, la situación en general. Y cuando vos empezás a ejercitar un poco esto de mirar para adentro y empezar a autoconocerte y conocerte a ti mismo, el Es un famoso proceso de legado de introspección muy Diego, grande. es un proceso muy grande, que a ver, tenemos momentos, hay personas que lo hacen de joven, Sí. hay personas que lo hacen de adultas, hay personas que llegan a adulto mayor y recién de adulta mayor pueden hacerse estas interpelaciones y que, lógicamente, cuando vos más tiempo pases en esta tesitura de no mirarte, no poder ver y transitar tu vida de una manera compulsiva, de una manera excesiva, de una manera intensa, Más en donde difícil te va a llevas ser. puesto y donde tu cuerpo empieza a tener manifestaciones y vos no lo podés ver, lógicamente más agudo va a ser el cuadro después cuando vos se empiece a tener este efecto sindrómico, ¿no? Donde aparecen varios síntomas y donde ya, por ejemplo, podés llegar a tener hasta problemas psicosomáticos, ¿no? Sin embargo, creo que así a nivel interno es difícil, el entorno puede llegar a darse cuenta de cambios de comportamiento, de cambios, no sé, en tu forma de ser para con el otro. Digo, también el rol de la familia tiene un rol, juega un papel muy importante en esta situación. Fundamental, Fabián. Sin la familia es muy difícil de vencer las estructuras adictas. Es muy difícil de vencer, sobre todo lo que tiene que ver con sustancias químicas. El acompañamiento familiar para todos los televidentes que por ahí estén padeciendo alguna situación de adicción respecto a dependencias químicas, es muy importante la intervención de la familia en el acompañamiento del paciente que esté padeciendo este tipo de cuadro clínico. Es trascendente, es lo que va a permitir que la dinámica de esa psiquis pueda tener un decurso distinto, pueda encontrar sustitutos satisfactorios, que pueda encontrar en el amor de la familia una posibilidad de alguna forma llenar esa falta, porque la estructura adicta está atrapada en una falta muy grande. Todos tenemos, como decía Lacan, nadie es completo, todos somos seres existencialmente incompletos. Pero ¿qué pasa? Esa falta difiere del uno al otro. Puede que haya sujetos que tengan una falta muy intensa y que el faltante sea tan intenso que vivan las relaciones vinculares o existenciales de una manera demasiado intensa en la búsqueda de llenar esa falta. Y hay otras personas que tienen una falta que es de alguna forma un poco más armónica, más equilibrada, que se busca, permanentemente buscamos producir, buscamos saciar nuestras necesidades primordiales, buscamos saciar nuestros deseos, los deseos culturalmente impuestos, pero ¿de qué manera lo hacemos? Y eso difiere de un ser humano a otro. Hay personas que, por ejemplo, son adictas a hacer dinero, por ejemplo, y buscan hacer dinero, y tienen tanto dinero que ni saben cuánto dinero tienen, pero sin embargo viven como si fueran personas pobres que no tuvieran para comer y comen mal y se visten mal y buscan hacer dinero. Y también es una compulsión, también forma parte de una adicción del cual te atrapa y te deja en ese bucle gozoso en la que por ahí es tan difícil de salir porque es muy difícil de salir de algo que te provoca placer. Qué difícil que es, Fabi, salir de algo que te provoca placer. Sí. Que, aunque repitas, Claro. genera satisfacción. Claro, porque es justamente es una contradicción en sí misma. ¿Por qué Claro. voy a salir de ahí si es algo que me gusta? Exacto. Pero sí, es muy complejo. Es muy complejo. Muy complejo. Intervenir allí Sí. es algo extremadamente complejo. Por eso las estructuras adictas están entre las estructuras más complejas de la clínica. Es decir, no es algo sencillo, pero es algo que se puede tratar. Fabi, antes de que hagamos el cierre, me gustaría que recordemos a la gente en las redes sociales. Sí, cómo no. Tienen la forma, como siempre les digo, más directa, más sencilla por ahí de comunicarse con nosotros a través del 3794-694955 y nos pueden escribir de cualquier parte del país donde nos estén mirando. También tienen ya lo que son las redes sociales del programa prácticamente, que estamos en Facebook como Gastón Sal Psicólogo, también nos encuentran en YouTube como Gastón Sal Psicólogo y allí tienen la posibilidad de revivir todos los programas,
todo lo que fuimos, temas que fuimos tocando, tienen la posibilidad de revivirlos, de comentar, de compartirlos incluso también en Gastón Sal Psicólogo en YouTube. Y también de participar con nosotros, generar disparadores a través de Instagram como @salgastón. Allí generalmente vamos subiendo preguntitas que después son disparadores de temas que incluso se pueden traer al programa o de temas que vamos a tocar y después terminan siendo como una muestra de la situación en las distintas cuestiones que se van analizando acá, porque la idea es que ustedes también formen parte de esto que nosotros llamamos piezas sueltas. Muy bien, Fabi. Bueno, de esto se trata, de poder desasnar un poco las dubitaciones que puedan llegar a tener y que las redes sociales sean el medio. Me han hecho muchísimas preguntas, me hacen muchas preguntas, por ahí no podemos canalizar todas. Trato de responder lo que puedo en la medida que puedo, pero la verdad que es un placer tener la participación de la gente, les agradecemos muchísimo. Y bueno, hoy tuvimos un tema muy, muy actual, donde realmente muchas familias están pasando por esta problemática y la verdad que hay que tomarla con mucha seriedad. Es un tema muy serio y que lamentablemente hasta inclusive muchas personas producto de este padecimiento han terminado en situaciones muy drásticas, como por ejemplo perder la vida a través del suicidio, han culminado, ¿no?, este sufrimiento a través del sufrimiento propio que te genera, ¿no?, ser adicto a una sustancia química como la cocaína, como el alcohol, ¿no?, que te lleva a una autodestrucción y que esta autodestrucción termina con la finalización de tu propia existencia, ¿no? Por eso es un tema muy delicado, que es importante y por eso lo trajimos aquí a Pieza Suelta, como una pieza suelta que tenemos los seres humanos para trabajar. Pero bueno, lamentablemente llegamos al final del programa y tenemos que darle finalización. Esto es así, esto es televisión y tenemos un tiempo que transcurrir, que tenemos que cumplir. Así que bueno, Fabi, mil gracias. A vos, Gastón. Buenísimo el programa. A vos y a la gente. Exacto. Muchas gracias y lo esperamos el jueves que viene nuevamente en una nueva pieza suelta que la vamos a trabajar junto a vos el jueves que viene a las 23 horas. Gracias por estar con nosotros.